¿Qué tal, iglesia? El Señor te bendiga muchísimo. Gracias por enlazarte el día de hoy, por estar conectado el día de hoy. Bienvenido a casa, bienvenida a casa. El día de hoy tengo premura por entrar a la palabra, así que ¿qué tal si en este momento cerramos nuestros ojos y oramos para que el Señor sea aquel que nos habla? Señor, queremos darte gracias porque hoy podemos acercarnos a tu mesa. Transforma nuestro corazón y nuestro entendimiento. Señor, que el mensaje de hoy pueda hallar cabida en nuestro corazón, traer esperanza, traer fe, Señor, levantar nuestros corazones y traer visión a nuestra vida para poder avanzar en tu reino, seguir edificando, Señor, nuestra vida, seguir edificándonos, Señor, como iglesia. Gracias, Dios, porque hoy podemos sentarnos a tu mesa. Espíritu Santo, háblanos y transfórmanos. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Amén. Hace casi 2 semanas recibí una llamada de teléfono de nuestra hermana Susana. Yo sé que tú sabes que Susana tiene el ministerio de profeta, es la voz profética que Dios usa muchísimas veces para hablarnos, para direccionarnos, para que el corazón de Dios pueda llegar a ser directo con nosotros y así nosotros poder caminar en esto. Cuando ella me llama, siempre lo que yo hago es sentarme a estudiar la palabra de Dios conforme a esa visión y de esa manera poder traer el mensaje del Señor lo más digerible posible y que juntos podamos correr en esa dirección. La llamada que me dio tenía un mensaje puntual de varias cosas que me dijo. Y una de ellas era de que el Señor está levantando en este tiempo que es de la última generación un corazón como el corazón de Gad, un corazón como el corazón de la tribu de Gad. De Gad hay muchísimo que hablar, pero mi mayor conflicto era, Señor, si tú estás hablando de que como iglesia el Pentecostés y el Espíritu Santo tiene que volver a reavivarse en medio nuestro, ¿qué tiene que ver aquí Gad? Después de unos días de revisar este asunto, llego a esta conclusión y con todo mi corazón espero que después de esta introducción esté claro por qué Dios está hablando acerca de que este tiempo es el tiempo en el que Gad tiene que manifestarse. Permíteme comenzar con esto, para que juntos podamos comprender los tiempos de Dios. ¿Te parece? He preparado una tabla para todos ustedes y es esta. Tú y yo nos movemos en un calendario que es el calendario gregoriano o el año gregoriano, donde tenemos 12 meses, de enero a diciembre, y cuando termina este ciclo comienza una vez más un año nuevo también de enero a diciembre. Algo que se repite año tras año son las estaciones. Para nosotros poder tener una cosmovisión bíblica de lo que está pasando, necesitamos ver las estaciones y el tiempo, pero en el hemisferio que corresponde, que es el hemisferio norte, donde está situado Israel y donde todo lo que se escribe en la Biblia pasaba. A diferencia nuestra que vivimos en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno, y cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Si te fijas bien cómo está trazado el año gregoriano, nuestros meses no tienen absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo y los cambios climáticos y las estaciones que están teniendo. A diferencia nuestra, el año hebreo, que también tiene 12 meses, pero que no tienen los mismos nombres que el calendario gregoriano. Por ejemplo, el primer mes se llama Nisan, el segundo se llama Iyar y así sucesivamente hasta llegar al último mes, que es el mes de Adar. Estos 12 meses son estructurados en base al cambio de estaciones. El año hebreo comienza en primavera y termina en invierno. Y estos 12 meses marcan el inicio del año nuevo, el final del año. A la mitad del año, el pueblo de Israel celebra un año nuevo que ellos lo llaman el año nuevo judío o es el año nuevo político. Uno es el año nuevo bíblico y al medio el año nuevo judío que ellos recuerdan. Ahora, no voy a confundir más con esto. Permíteme entrar de una vez a lo que pasa en la Escritura. Cuando Dios decide relacionarse con el pueblo de Israel, llama a Abraham, a su hijo Isaac y también a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esas son las 12 tribus de Israel. El pueblo hebreo asignó cada uno de estos meses a uno de esos hijos, puesto que eran también 12, y lo hicieron en base al orden de nacimiento.
El primer mes se lo asignaron a Rubén, el segundo mes se lo asignaron a Simeón y así sucesivamente hasta llegar al hijo 12 que le asignaron el mes 12, según el orden dado en Génesis capítulo 29, 30 y también en el 35, según el orden del nacimiento. Aquí Gad es el número 7. Posteriormente existe una nueva lista de las tribus de Israel donde la cosa cambia y eso está en Génesis capítulo 33, que es según la bendición mosaica. En este caso, Rubén se repite como primero y se le asigna el primer mes, pero Simeón ya no es el segundo ahora es Judá, luego viene Leví y así sucesivamente hasta llegar a Aser que se le asigna el mes 12. Hasta ese tiempo, hasta ese momento, la cosa la tienen clara los hebreos y hasta el día de hoy ellos viven conforme a esta forma de asignación de tribus. Y en este caso, la tribu de Gad termina siendo la tribu número 9. Pero en la Escritura existe una tercera lista de las tribus y esta tercera lista de las tribus es las tribus que caminan en el nuevo pacto, puesto que ya en el Nuevo Testamento una vez más son tomadas en cuenta las tribus de Israel. Y la lista en el Nuevo Pacto está dada por Juan en Apocalipsis capítulo 17, donde también las cosas cambian, puesto que Juan pone en primer lugar a Judá, ya no a Rubén. Rubén está en segundo lugar y en tercer lugar aparece la tribu de Gad. Ahora, esta es la manera como nosotros deberíamos revisar las asignaciones de tribus por meses, puesto que nosotros caminamos en este nuevo pacto, en el pacto que Juan está caminando. Y esa es la visión que Dios le da a Juan de cómo Dios está viendo en este momento las tribus de Israel. Si tú eres atento a cómo está esto, te habrás dado cuenta que Gad tiene una ubicación precisa. Y esta ubicación de Gad es justo en la unión entre mayo y junio del calendario gregoriano, puesto que su asignación es el mes de Sivan. Ahora, para los hebreos existían dos temporadas fundamentales asignadas por Dios, las fiestas de Jehová, y esas se dividían en dos grandes grupos. La primera eran las fiestas de primavera y las segundas las fiestas de otoño, con un espacio de 3 meses entre ellas, que era el espacio de verano donde se esperaba que las cosechas empezaran a crecer. Cuando arranca el año nuevo judío, el año nuevo hebreo, se arranca con una fiesta, que es la primera de 7 fiestas. Esta fiesta es la fiesta de Pascua. Inmediatamente después, en el mismo mes de Nisan, aparece la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Después de eso, en Sivan, que es el tercer mes, se celebra una tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias, donde se entregaba a Dios lo primero de los frutos que empezaban a cosechar. Y luego de eso viene la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta donde el pueblo de Dios celebra el tiempo en el que Dios dio la ley. ¿Recuerdas que ellos salieron de Egipto en Pascua? Y luego de 3 meses Dios les otorga la ley en el monte Sinaí. Ellos recuerdan eso como el día de Pentecostés, que básicamente lo hemos hablado que son 50 días. Después de eso tienen un espacio hasta que empieza otoño, donde celebran la fiesta de las trompetas. Luego de eso la fiesta de la expiación y para terminar tienen la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 7 fiestas dadas por Dios y lo que nos llama a nosotros la atención es la fiesta de Pentecostés. Pero si tomaste atención a esta introducción, te habrás dado cuenta que Gad cae exactamente en la fiesta de Pentecostés. Al llegar a esta conclusión y al revisar esta tabla, puedo comprender y entender lo que Dios está haciendo y por qué el Señor nos dijo en este momento tienen que revisar la actitud de Gad, porque yo voy a empezar a levantar una generación que tenga estas características, las características de la tribu de Gad. Si al llegar a este punto tienes alguna duda, quiero rogarte que no te preocupes, esto solamente ha sido la introducción. Estamos preparando un seminario que va a agrandar mucho más esto, queden atentos a cuándo lo vamos a dar. Pero solamente quiero con esta introducción que entendamos
la justificación de por qué la tribu de Gad se está manifestando en este tiempo de Pentecostés y por qué deberíamos nosotros revisar cuáles son las características de la tribu de Gad para manifestarse en medio del tiempo de Pentecostés. Las características de Gad son las siguientes. Para empezar, el nombre. Gad, muchos traductores dicen que es fortuna, y no es tan mal, puesto que cuando Gad nace, su madre dice: hey, este muchacho nos va a traer buena suerte, su nombre va a ser fortuna, va a ser Gad. Pero revisando con mayor detalle el significado de Gad, Gad significa tropa, y creo que tropa está muy anclado al carácter que tenía Gad. En el pueblo de Israel habían tribus especialistas en muchas cosas. Habían tribus que eran muy buenos para la pesca, esos estaban situados cerca del mar de Galilea y todos ellos. Otros que eran muy buenos para sembrar, otros buenos para el ganado. Habían tribus muy alabadoras, pero Gad era una tribu guerrera. Gad era una tribu sumamente bélica. Tan guerrera era esta tribu que si tú revisas Números capítulo 32, cuando el pueblo de Israel está yendo camino a poseer la tierra prometida, lo que hace Gad básicamente es decir: saben, a nosotros déjenos a este lado del río, y eso un poco les molesta a los demás. ¿Cómo vas a quedarte a este lado del río? No, tranquilos, déjenos aquí a este lado del río, pasemos todo, nosotros les ayudamos a poseer toda la tierra prometida, pero nosotros nos quedamos a este lado. Estratégicamente era el peor lugar para quedarse, pues era el lugar primero donde todos los enemigos iban a caerles con todo. Los cananeos, los heteos, los filisteos, todos iban a caerle por ese lado. Los primeros en ser afectados iban a ser los de Gad, pero ellos deciden quedarse en ese lado del río, y ese es el lugar que se les fue asignado. Es más, les dieron una consigna: si por alguna razón ustedes se dan media vuelta, les quitamos ese lugar. Y ellos dijeron: no hay problema. Eran tan guerreros que se agarraron el lugar más peligroso para habitar, y de paso les dijeron: hey, les ayudamos a conseguir el terreno que ustedes necesitan. Han pasado muchos años y ya Israel es una nación establecida en una región establecida, y cuando revisamos las crónicas de los reyes, ahí está la historia de David armando ya un ejército. Saúl está saliendo de su reinado, y en 1 de Crónicas capítulo 12 verso 8 habla de ciertas características de estos de Gad. Dice esto: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves, y sus rostros eran rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Me fascina cómo la Biblia habla acerca de los de Gad, porque para empezar, estos eran gente sumamente valiente, muy hábil para la guerra. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y lo que primero salta es que esos hombres tenían rostros como de leones. Estoy convencido de que no está hablando de que eran personas con unos rostros feos, sino está hablando de la característica de identidad que ellos tenían, puesto que el rostro es eso, es identidad. Por eso hay tantos celulares el día de hoy que ahora tienen un Face ID, que te miran, te reconocen, y esa identidad provoca que el teléfono se habilite, porque rostro significa identidad, y su identidad era la identidad de león. La generación de este tiempo, la generación de este último tiempo, es una generación de Gad, es una generación que tiene una identidad, y esta identidad es la identidad de león. Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá. Pero estamos hablando de Gad. La pregunta es: ¿y por qué Judá? ¿Por qué no Rubén? Es más, estamos hablando de Gad. ¿Qué tiene que ver Judá aquí? Bueno, Judá significa alabanza. Y si uno revisa el Salmo 22:3, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que Dios estaba centrado en Jerusalén cuando David trajo el arca y rodeó el arca del pacto con alabanza. Dios estaba en medio de su pueblo. Y Jesús viene y dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Él es el león que se asiente en medio de la alabanza. Su identidad es ser león. Cordero y león también utiliza Apocalipsis. Cuando uno revisa primero de Pedro ilustra al diablo como un león. Dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no dice que él es el león. Dice que parece un león rugiente, porque la identidad de león está asignada básicamente a Jesucristo. Cuando uno ve a la generación de Gad, a la tribu de Gad,
su identidad, su rostro, se ve a Jesús. Y creo que realmente esa es una de las características de esta generación que Dios está levantando. Una identidad de Cristo. Cuando nos vean, tienen que ver a Jesús. Pero, ¿cómo es un león en la Biblia? ¿Qué características tiene el león en la Biblia? La Biblia dice que, para empezar, el león es valiente. Segunda de Samuel capítulo 17, verso 10, dice así: y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, mira eso, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y esa es la primera característica de los que vamos a ser la generación de Gad. Personas valientes, porque las cosas que están por venir no son cosas fáciles. Vamos a tener que ser valientes para afrontar todo esto. Valiente habla de una persona capaz de hacer algo arriesgado a pesar de los riesgos que existen. Por eso es que le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, le dice Dios a Josué. Valiente no es no tener dudas, no tener temores. Valiente es enfrentar estas dudas, enfrentar esos temores, sacar fuerzas de donde no hay. El destino de los cobardes, la Biblia dice que es el infierno. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y una lista larga, los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque, amigos, mis hermanos, la cobardía no es de Dios. Por eso 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. La tribu de Gad era una tribu muy valiente, era gente guerrera. Ya te recuerdo, no cruzaron el río Jordán, se lo quedaron en el lugar más peligroso. Eran rudos. La Biblia dice que el león no solamente es valiente, el león también es fuerte. Proverbios 30:30. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Dónde se refleja la fortaleza del león? En que no retrocede, no vuelve atrás, no retrocede por nada. Y tenemos que ser la generación que no retrocede, así como es escrita en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Saben? Es difícil derrotar a alguien que nunca se da por vencido. Así que nosotros tenemos que tener ese corazón, esa identidad de gente que no retrocede, que avanzamos a más. Los leones son impresionantes porque no solamente son valientes, no solamente no retroceden, sino los leones jamás sueltan su presa. Es lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 5, verso 29. Rugirán como leones, como los más fuertes entre los leones. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán, y no habrá nadie para rescatarlas. Lo que Dios ha puesto en tus manos, nadie lo va a poder quitar. Y yo sé que le estoy predicando a alguien el día de hoy. Dios va a poner cosas en nuestras manos que nadie las va a poder arrebatar, porque esa es la característica del león. Lo que toma se lo adueña, y Dios ha puesto eso, esa característica. O 1 Corintios capítulo 15, verso 2 dice esto: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Retener, me encanta ese concepto, es un concepto de leones. Son salvos si se agarran de la palabra, no suelten las promesas, no soltar esta salvación tan grande. Es más, Apocalipsis capítulo 3, verso 11 habla acerca de esta identidad. Dice Jesús: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Una característica preciosa del león es que el león también es bastante confiado. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como el león. ¿Cómo camina un adúltero? Un adúltero no camina confiado, anda ocultándose, no camina con su amante de la mano, ¿no? Por el mall, ¿no? Él anda preocupado de que lo vean.
¿Cómo camina el narcotraficante? Cualquiera diría, anda confiado. No, anda con un montón de armas porque piensa que su vida está en riesgo, con guardaespaldas alrededor. No camina libre, no camina confiado, pero el justo camina confiado porque el justo camina y dice, no debo a nadie puede señalarme, camino en justicia. Pero es que, pastor, ¿qué vamos a hacer? Han dejado un gato negro ahí en la puerta de la iglesia, mi vecina es una bruja. Tranquilo, confiados, porque estamos con el león de la tribu de Judá. No es un gatito, es un león. Y nosotros tenemos su identidad. Es que me están echando brujería. Hey, hermano, ¿con quién andas? ¿Con un gato o con un león? Es más, la Biblia dice, ¿quién contra el león? Génesis capítulo 49, verso 9. Judá, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Cuando entendemos este principio, amada iglesia, podemos vivir confiados, podemos vivir tranquilos, sabiendo que Dios tiene todo bajo sus manos y nosotros estamos caminando con Él. Salmo 112, verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Si algo está pasando, podemos caminar seguros. ¿Cuándo Dios nos ha fallado? Nunca. No va a empezar a hacerlo ahora, porque esa es nuestra identidad. Una identidad con rostro de león. El accionar, la Biblia dice que es ligeros como gacelas. Esa es la actitud de los de Gad. Su identidad es un rostro de león, pero su accionar es ligeros como gacelas. Cuando uno revisa las gacelas, su primera característica en la Biblia es que estas gacelas son rápidas. 2 Samuel capítulo 2, verso 18. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abis y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Las gacelas son llenas de gracia, Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela. La Biblia dice que las gacelas escapan de la mano del cazador. Proverbios 6:5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces yo puedo encontrar muchas características de esta generación, que es la generación de Gad. Son gente que, para empezar, va a poder accionar cosas muy rápidamente, va a caminar llena de gracia, va a escapar de la mano del cazador, porque, ojo iglesia, lo vuelvo a decir, los tiempos que vienen son tiempos difíciles, pero vamos a caminar confiados, seguros de que Dios va a hacer, de que Dios va a proveer, de que Dios va a dar sanidad. No importa lo que venga, no vamos a caer en el miedo, no vamos a caer en el temor, vamos a caminar en gracia, vamos a escapar de la mano del cazador. Nosotros debemos transicionar para poder ser parte de esta generación y que el Espíritu Santo venga a despertar ese Pentecostés. Tiene que regresar y despertar nuestro caminar a un nivel sobrenatural. Si revisamos aún más este pasaje de las características de Gad, la Biblia dice que eran diestros con escudos y con paves. ¿Qué son el escudo y las paves? Bueno, la Biblia dice que el escudo representa la fe y los paves básicamente son lanzas grandes. Entonces su ataque tiene mayor alcance, pero también el concepto de pavés es un arma que no solamente es lanza, sino en la traducción es un escudo bastante grande. Esta generación tiene fe y tiene un escudo grande, y su ataque es un ataque que tiene alcance. Me fascina pensar de que el Señor es nuestro escudo, porque no es solamente un escudo de fe en el que puede protegernos de los dardos, sino el Señor mismo es ese escudo grande, es ese pavés, porque la Biblia dice que Él es nuestro escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. La genética de Gad se ve en su descendencia era espectacular. Si uno revisa Génesis capítulo 46, verso 16, la Biblia dice esto: los hijos de Gad, Shifión, Agi, Esom, Suni, Eri, Arodi y Ereli. ¿Qué trabalenguas es ese? Los hijos de Gad, esos son sus nombres. Y me encanta pensar que la genética de Gad se transmite a sus hijos. Y la revelación está en los nombres, puesto que Siflión significa el que vigila.
Tener la genética de Gad es ser una persona vigilante, una persona que está esperando en la noche. Y me encanta pensar de que somos esa generación vigilante, esa generación que está esperando el retorno de Cristo. El segundo hijo se llamaba Agi. Agi significa fiesta, y en una traducción más profunda es el que celebra los pequeños pasos. Ser una generación que no es pesimista, sino que aunque avancemos poco, podemos celebrar y gozar cada paso que estamos dando. Esbón, que es el tercer hijo, significa el que se apura para entender. Una generación que entiende los tiempos de Dios, que entiende lo que está pasando, que la Escritura se le revela, el que se apresura a entender, tiene un corazón, el corazón correcto, un corazón enseñable. El otro hijo que sigue se llama Suni. Suni significa quieto, el que sabe esperar. Ay, me encanta porque ahí está los hijos de Gad, el que sabe esperar. Eri significa vigilante. Aroni significa fuerte para el trabajo. Y Areli, el último de ellos, se llama luz de Dios o visión de Dios. Creo que vamos a ser una generación que va a vigilar, esperar el regreso del Señor, que va a celebrar los pequeños pasos, que se va a apurar para entender, que va a saber esperar en Dios, que va a ser vigilante, que va a ser trabajadora, y una generación con visión. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Me encanta que Gad se manifieste. Pero Gad no siempre fue así. Gad no vino a este mundo así. Es necesario sufrir una transición. Es necesario transicionar a esta característica completa de Gad. La transición de Gad es interesante, puesto que el origen de Gad, al igual que tu origen y mi origen, no fue el mejor. Génesis, en el capítulo 30, el verso 10 y el verso 11, narra lo siguiente: ¿de dónde nació este hombre? Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad es hijo de Jacob. Jacob significa suplantador, significa mentiroso. Y la madre de Gad es una esclava llamada Silpa. Silpa significa nariz corta o nariz chata. ¿Alguna vez has escuchado ese dicho, no mira más allá de sus narices? Es porque ese concepto viene de esta palabra. Habla de una persona de poca visión. Y este Gad es reclamado por Lea, que era la dueña de la esclava. Lea significa fatigada, significa cansada. O sea, el origen de Gad no es bueno porque mi padre es un mentiroso suplantador. Mi madre es una persona de poca visión y la persona que me reclama es una persona cansada. Saben, hay cosas en nuestro origen que tal vez no hay razón para jactarnos, no hay jactancia en nuestro origen porque podemos haber venido de una historia muy triste, de un trecho muy oscuro en nuestra vida, haber cometido muchas cosas malas. Es más, cuando Jacob decide bendecir a su hijo, bendecir a Gad, la bendición que le da es una bendición muy extraña, puesto que el padre de Gad le dice lo siguiente cuando está bendiciendo a sus hijos. Génesis 49, 19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. En una traducción dice: Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él atacará cuando ellas se batan en retirada. Gad, eres peleador. Has nacido para pelear, pero vas a perder. Eres un perdedor y de paso serás un desleal, puesto que no ganarás en la batalla, ganarás cuando el otro se esté yendo. En la retirada lo vas a pagar por la espalda. Cuando ya la pelea haya terminado y todos se estén yendo, tú vas a ir y lo vas a patear por la espalda a tu enemigo y así vas a ganar. Horrible. Porque Gad es un peleador, pero es un perdedor y es un desleal. Hasta este punto no hay nada bueno en Gad. Hasta que ocurre algo maravilloso. Ocurre una transición
sumo sacerdotal. Si estuviéramos juntos en el salón, les diría, repite conmigo, transición sumo sacerdotal. Puesto que la bendición de Jacob, que no era de muy buena bendición, no solamente para Gad, también para sus demás hijos. Solo un ejemplo. A Rubén le dijo, Rubén, tú eres el primogénito, no vas a ser el principal. Simeón, Leví, saben, sus armas van a ser armas de iniquidad. Gad, perdedor y desleal. Hasta que ellos transicionan a vivir una vida donde existía un sumo sacerdote que los conecta con Dios, que este es Aarón, y en esa transición sumo sacerdotal, donde ya hay una relación mucho más cercana con Dios, aparece Moisés y Moisés da una bendición a la nueva línea, y ahí está la otra línea que les hablé en un principio, de bendición hacia las tribus de Israel. Y Moisés, a diferencia de su padre Jacob, empieza a hablar palabras muy certeras y buenas. Por ejemplo, a aquel Rubén que le dijeron, Rubén, no eres el principal, le dice, viva Rubén, no muera Rubén, no sean pocos sus varones. A Judá, al que le dijo, tus armas son iniquidad, le dijo, el Señor te va a escuchar, tus manos serán suficientes. Y en Deuteronomio capítulo 33, verso 20, Moisés bendice a Gad, a este Gad que le dijo, tú vas a ser un perdedor y vas a ser también un desleal. Le dice lo siguiente, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad, bendito el que extiende el territorio de Gad. Gad está agazapado allí como un león para arrancar un brazo o una cabeza. ¡Wow! Ahí es donde empieza a activarse las cosas que Dios había preparado desde el principio para Gad, cuando sufre una transición sumo sacerdotal. La Biblia dice que nuestro sumo sacerdote en este tiempo no es Aarón, sino nuestro sumo sacerdote es Jesucristo mismo. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La activación sumo sacerdotal nos habilita a poder acceder al trono de la gracia, donde vamos a hallar misericordia y el propósito de nuestra vida y todo lo que Dios tiene preparado para este tiempo, lo que necesitamos para avanzar en este tiempo, que no va a ser un tiempo fácil. Lo tenemos si transicionamos en Jesucristo. Mira, mi amigo, si hasta el día de hoy no has permitido que el sumo sacerdote te pueda llevar a la presencia de Dios, creo que hoy es un buen día para decir, Señor, necesito que tú seas aquel que me levanta, necesito que tú seas aquel que me restaura, necesito que tú seas aquel que me habilite para poder experimentar lo que Dios tiene planificado para esta generación. Jesús es experto en eso. Nuestro sumo sacerdote es experto en hacer las transiciones adecuadas. Es más, Jesús un día se involucró con la tribu de Gad. Revisa conmigo esta sección de Jesús y Gad. Esto está registrado en 3 pasajes diferentes de la Biblia. La misma historia con 3 escritores. Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 5. Jesús con la tribu de Gad. La tribu de Gad se asentó en el lugar asignado y toda esa región al frente del Jordán lo llamaron Gadara, y los que vivían ahí eran los gadarenos. Jesús un día se encontró con los gadarenos. Y mira lo que pasó. Voy a leer de los 3 pasajes ciertas secciones para resaltar características del gadareno más famoso del Nuevo Testamento. Era un endemoniado. Lucas 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Lucas 8:26 no dicen que eran 2, dice que era solamente uno. Y arribando a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mira las características. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El 29 dice que le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Algo parecido pasa en Marcos capítulo 5, verso 1.
donde dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y las características de el que sale es el siguiente. En el 2 dice que sale de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, dice el verso 3. El verso 4 dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Suma Marcos a esto, dice que andaba dando voces en los montes y se hería a sí mismo con piedras. ¡Hey! Gadareno, tienes una genética de campeón, tienes una genética de ganador, pero tienes un montón de luchas internas que no están haciendo que camines en el diseño que tienes que tener. Ese no es tu diseño, Gadareno. El comportamiento externo del Gadareno era la respuesta de un problema interno. Él era un endemoniado. Él tenía una lucha interna y esa lucha interna provocaba que él por fuera manifestara estas cosas. ¿Qué características? Bueno, la Biblia dice que para empezar era feroz en gran manera. No lo culpo, era de la tribu de Gad, era peleador. Pero este era en gran manera. Aquella persona que tiene muchos problemas y luchas internas va a ser eso, va a ser un peleador, sin ropa. Permítame revisar esto más detalles. Sin ropa, sin cobertura. Una persona sin cobertura es esa persona que no da cuentas de nada a nadie, hace lo que le da la gana. Dice la Biblia que era un hombre sin casa. Permítame ilustrarlo así, una persona sin iglesia. Vivía en los sepulcros. Su habitual círculo era un lugar dedicado a muertos y para muertos. O sea, su círculo era de muerte. Él estaba en eso. Es una persona diseñada para ser ese ganador, pero que se mueve en ambientes de muertos. Se mueve en borracheras, se mueve en lujurias, se mueve en desórdenes, se mueve en ese tipo de cosas, diseñado para muertos. Él habita ahí. Dice la Biblia que rompía cadenas. Este hombre es un insujeto. Y pelea con todos. Y pelea de todo. Gritaba a la nada, dice la Biblia. Aquel que no tiene la capacidad de dominar su lengua, la Biblia dice que es un necio. Es chistoso porque habemos cristianos que pensamos que discutir o que criticar es un fruto del Espíritu Santo. Amigos, no se engañen, no es así. Sí dice la Biblia que él se autolastimaba, tomaba piedras y se golpeaba. Es por eso que aquellos que tienen luchas internas se terminan lastimando a sí mismos. Podemos hablar de suicidio, podemos hablar de baja autoestima, de inseguridad, que nunca se perdona a sí mismo. Y es interesante porque este endemoniado de Gadara, lo que tenía dentro, porque él era un guerrero, la Biblia dice que era una legión. Mira Lucas 8:30, cuando Jesús le pregunta, o Marcos capítulo 5, verso 9, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Claro, una legión es necesaria para confrontar a un guerrero que su nombre es Gad, que su nombre es tropa. Este Gadareno tenía luchas internas que hacían que por fuera sea así. ¿Con qué estás luchando este tiempo? Porque estoy seguro que al igual que el endemoniado Gadareno que tenía luchas internas, nosotros también podemos tener luchas, miedos, dudas, gente luchando con ansiedad, gente luchando con falta de identidad, con inconformismo, que se anda preguntando a sí mismo constantemente, ¿cuál es mi propósito? Hay luchas internas, esas luchas internas, amados, nos van a destrozar. Por eso necesitamos transicionar por medio de Jesucristo para poder encontrar lo que somos, nuestra identidad de leones. Yo sé que conoce la historia, por eso lo estoy contando de esta manera, porque la Biblia dice que Jesús lo hace libre. O sea, este hombre pasa por el sumo sacerdote, Jesús lo libera, la gente se escandaliza y más cosas, pero al final de esa historia el Gadareno tiene una actitud certera. Lucas 8:38 dice esto: el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él, pero Jesús le respondió: vuelve a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Marcos 5 no se queda atrás porque dice que le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús le dice, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús, te quiero seguir. Y él le dice, ¿sabes? Regresa a tu casa. Mira, el gadareno tenía casa, tenía un lugar asignado, tenía una familia. Y ahora tiene una labor. Me fascina porque es Dios el que restaura todo eso. Su asignación, su familia, su labor. Y el verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre generó un avivamiento, pero el avivamiento fue generado por la obediencia de la espera. Mira, lo lógico era decir, quiero ir contigo, ven conmigo. Toma tu cruz y sígueme. No puedo evitar recordar lo que pasó con los discípulos. Si revisas la historia del Pentecostés, Jesús resucita. Y los discípulos están fascinados con la idea de que ahora Jesús está una vez más con ellos. Y Jesús les dice, me tengo que ir. No, pero nosotros queremos estar contigo. No, vayan a su casa, vayan a Jerusalén. Y ahí les voy a mandar el Espíritu Santo. ¡Ay, qué parecido con el gadareno! Hey, regresa a tu casa, quédate ahí, en tu casa. Y ahí voy a mandar algo que va a transformar la cosa. El gadareno no convencía a la gente. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la gente de pecado, justicia y juicio. Estoy convencidísimo de que este gadareno tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando ellos se reunieron en Jerusalén, en espera de la promesa, el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo venga, es necesario transicionar. Ellos tenían que ser igual valientes. El tiempo para la iglesia primera no iba a ser fácil. Ellos iban a establecer una iglesia global, una iglesia en todo el mundo. Ellos tenían una de las labores más difíciles que existen en esta tierra. Y no iba a ser fácil. Iban a necesitar del Espíritu Santo. Al igual que nosotros lo necesitamos. Al igual que tú y yo necesitamos transicionar a esa valentía, a esa identidad de león, a esa identidad de gracia, de gacela. Necesitamos eso. Necesitamos a Jesús que nos quite nuestros miedos, nuestros temores. Necesitamos a Jesús a nuestro sumo sacerdote, que nos haga pasar de la maldición a la bendición para poder caminar en base a sus propósitos, iglesia. Para que el Espíritu Santo venga y nos llene de poder para lo que está por venir. Yo sí creo de que ese es un tiempo de la generación de Gad. Pero necesitamos depositar nuestra confianza. ¿Saben? El gadareno salió y dijo, hey, sus demonios, sus temores dijeron, hey, ¿por qué vienes a atormentarnos? No era el gadareno diciendo esto, eran sus miedos. Y yo creo que esos miedos, esos temores que también están en nosotros están diciendo, Señor, pero ¿por qué vienes aquí a atormentarnos? Déjanos un rato más atormentar a este llamado para guerrear. Y Jesús dice que váyanse con los chanchos, váyanse con los cerdos, porque tengo propósitos con toda la generación de Gad. Quiero orar por cada uno de los que estamos enlazados y que la generación de Gad se manifieste en Pentecostés. Gracias, Dios, porque en tu misericordia, en tu amor, hoy hemos podido correr a tu escritura. Señor, sí tenemos temores, sí tenemos miedos, sí tenemos dudas. Muchos luchamos con ansiedad, con falta de identidad, con inconformismo. Pero hoy, Señor, en tu misericordia y en tu amor, corremos a ti. Señor, tú puedes librarnos y llevarnos al diseño original para nuestra generación. Si estamos en este tiempo, Señor, que nos estás llamando a una vez más depender de tu Espíritu Santo, transforma, Señor, nuestra vida, nuestra genética. Haznos vigilantes, haznos aquellos que celebramos los pasos pequeños, que somos apresurados en entender. Haznos gente con visión, Señor. Llénanos de gracia. Ayúdanos a escapar, Señor, de la mano del cazador y danos velocidad para actuar. Enséñanos a caminar confiados en ti.
Enséñanos a abrazar y retener aquello que tú has asignado para nosotros. Señor, tú eres el fuerte y tú eres el valiente. Haznos como tú. Señor, hoy oro para que la generación de Gad se manifieste, Señor, en medio nuestro, para que ese despertar de Pentecostés, Señor, la esencia de lo que es Pentecostés pueda manifestarse en toda la plenitud, en cada una de nuestras casas, en cada uno de los hermanos que hoy está conectado. Gracias, Señor, porque podemos correr a eso. Señor, dejamos nuestras ansiedades, dejamos, Señor, nuestras dudas. Despierta en nosotros el Gad, Señor, que estaba muerto, el Gad que estaba desaparecido. Derrama sobre nosotros, Señor. Y si hoy te estás moviendo y levantando una generación de Gad, tómanos en cuenta. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias porque tú estás empezando a una vez más despertar el Pentecostés en medio de nuestros corazones. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén, amén y amén. Preparaste un banquete para mí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. En el valle de sombra y muerte sé que tu bondad y tu gracia permanece fiel. Con mi alabanza y acción de gracias sé, así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Puedo parecer rodeado, pero estoy rodeado por ti. Puedo parecer rodeado, pero estoy rodeado por ti. Puedo parecer rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Puedo parecer rodeado, pero estoy rodeado por ti. Puedo parecer rodeado, pero